Finales de los años 90, los coches americanos estaban cambiando, dejando atrás el exceso de décadas anteriores y entrando en una fase más limpia, más aerodinámica, más enfocada en el diseño, líneas más suaves, proporciones más equilibradas, una forma distinta de llamar la atención. Y en medio de ese cambio, aparecieron algunos modelos que hicieron las cosas mejor que el resto. Coches que no solo se veían bien en su época, sino que todavía hoy siguen teniendo presencia, siguen destacando y en muchos casos siguen siendo subestimados. Así que en este video vas a descubrir los coches americanos más hermosos de los años 90. Y puede que más de uno te sorprenda más de lo que esperas. 1996 Dodge Viper GTS. Este coche no fue diseñado para agradar, fue diseñado para impactar. Y eso se nota desde el primer segundo. Porque el Viper GTS no sigue la lógica de los años 90. No es suave, no es discreto, no intenta encajar con la tendencia más limpia de la época. Hace exactamente lo contrario. Es bajo, ancho, agresivo, con proporciones que parecen exageradas incluso hoy. Ese capó largo, las tomas de aire, la parte trasera marcada, todo transmite una sola idea: exceso controlado. Y eso es lo que lo hace tan especial. Porque en una década donde muchos coches buscaban equilibrio, este decidió mantener la brutalidad, pero ahora con más forma, más refinamiento, más identidad, especialmente en esta versión coupé. El techo, la famosa doble burbuja, no está ahí solo por estética. Ayuda con la aerodinámica y el espacio, pero también se convierte en una de las siluetas más reconocibles de toda la década. Y eso no es casualidad. Bajo el capó, el V10 de 8 litros entregaba alrededor de 450 caballos, una cifra absurda para la época. Pero aquí, más que nunca, el diseño acompaña esa potencia. Porque este coche no solo se siente rápido, se ve rápido. Hay un detalle clave. El Viper GTS fue uno de los coches que definió la imagen del deportivo americano en los años 90, sin ayudas electrónicas relevantes, sin filtros, sin suavizar la experiencia. Y eso se refleja también en su diseño. Es honesto. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Viper puede superar fácilmente los $70,000 a $120,000, dependiendo del estado y versión. 1997 Chevrolet Corvette C5. Este coche no parece revolucionario, pero lo fue, porque el Corvette C5 no necesitaba exagerar para destacar. No tenía que ser agresivo como el Viper, ni romper completamente las reglas. Hizo algo más inteligente. Refinó todo. Imagina el momento. Después de años con el C4, Chevrolet necesitaba algo nuevo. Algo que se sintiera más moderno, más limpio, más coherente con la evolución de los años 90. Y la respuesta fue esta: un diseño más fluido, más continuo, sin cortes innecesarios, sin líneas que compitan entre sí. Todo está integrado, todo conecta. Y eso crea una silueta que envejece mucho mejor que muchos coches de la misma época. Porque aquí no hay exceso, hay equilibrio. Los faros escamoteables, el perfil bajo, la parte trasera ancha. Todo transmite una idea clara de deportivo, pero sin exagerar. Y eso es difícil de conseguir. Bajo el capó, el V8L S1 de 5,7 litros entregaba alrededor de 345 caballos. Una cifra fuerte, pero, una vez más, no es lo que define al coche. Porque aquí el diseño no intenta gritar, intenta funcionar. Y lo hace. Hay un detalle clave. El C5 fue el Corvette que realmente modernizó la imagen del modelo. No solo en rendimiento, sino en cómo se percibía visualmente. Más serio, más europeo en algunos aspectos, más completo. Y eso se nota incluso hoy. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Corvette C5 puede moverse entre los $20,000 y los $40,000, dependiendo del estado y versión. No es el más llamativo, no es el más radical, pero probablemente es uno de los más bien resueltos. 1991 Buick Reatta. Este coche no parece especial, pero eso es justamente lo que lo hace interesante. Porque el Reatta no fue diseñado para impresionar a primera vista. No tiene líneas agresivas, no tiene proporciones exageradas, no intenta competir con deportivos, es discreto. Pero cuando lo miras con atención, todo cambia. Imagina el contexto. Principios de los años 90, Buick intentando hacer algo distinto,
algo más refinado, más personal, casi como un Gran Turismo compacto. Y la respuesta fue esta: un coche más corto, más contenido, con proporciones limpias, sin exceso, sin dramatismo. Todo es suave, todo es continuo. Y eso crea una sensación muy particular, porque este coche no intenta llamar la atención, pero tampoco se pierde. Las líneas redondeadas, la caída del techo, la forma en que todo parece integrado, hace que el diseño se sienta adelantado para su época, especialmente cuando lo comparas con otros coches americanos del mismo periodo. Bajo el capó, el V6 3,8 entregaba alrededor de 165 a 170 caballos. No es un coche rápido, y no intenta serlo, porque aquí el diseño no está al servicio de la velocidad, está al servicio de la identidad. Hay un dato clave: el Reata fue construido en una planta especializada, con un enfoque mucho más artesanal que otros modelos de Buick, y eso se nota en el cuidado del conjunto. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Buick Reata puede moverse entre los $10,000 y los $25,000, dependiendo del estado. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué te parece este tipo de diseño más discreto? ¿Te gusta más que los deportivos agresivos que vimos antes? ¿O prefieres coches como el Viper que llaman la atención desde el primer segundo? Te leo en los comentarios. 1993 Cadillac Allante. Este coche no parece americano, y eso es exactamente lo que lo hace tan interesante, porque el Allante fue uno de los intentos más curiosos de Cadillac en toda su historia. No buscaba competir con los muscle cars, ni con los deportivos tradicionales. Buscaba algo completamente distinto: elegancia europea, pero con alma americana. Imagina el contexto. Principios de los años 90, Cadillac intentando reposicionarse, queriendo ofrecer algo más refinado, más internacional, capaz de competir con roadsters europeos. Y la solución fue poco común. El diseño fue encargado a Pininfarina, en Italia. Sí, el mismo estudio detrás de muchos Ferrari. Y eso ya cambia todo. Las proporciones son diferentes, más compactas, más equilibradas, con líneas limpias y sofisticadas, sin exceso, sin dramatismo. Todo está contenido, todo es elegante, y eso lo separa completamente de otros coches americanos de la época. Pero aquí no solo cambia el diseño, también cambia la percepción, porque este coche no intenta imponerse, intenta convencer. Bajo el capó, en sus últimas versiones, el V8 Northstar de 4,6 litros entregaba alrededor de 295 caballos. Una cifra fuerte, pero nuevamente, no es lo que define al coche, porque el Allante no es agresivo, es refinado, y eso se refleja en cada detalle. Hay un dato clave: las carrocerías eran fabricadas en Italia, y luego transportadas a Estados Unidos para el ensamblaje final. Un proceso caro, complejo y completamente inusual, y eso lo convierte en algo aún más especial. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Cadillac Allante puede moverse entre los $10,000 y los $30,000, dependiendo del estado. 1993, Dodge Stealth RT Turbo. Este coche no parece lo que es. Y ahí está todo. Porque el Stealth R/T Turbo no encaja con la idea clásica de coche americano. No es grande, no es pesado, no tiene ese enfoque tradicional de fuerza bruta. Es más bajo, más técnico, más preciso. Y eso cambia completamente su identidad. Imagina el contexto. Principios de los años 90. Dodge intentando competir en un terreno distinto. Un terreno donde la tecnología empezaba a importar tanto como la potencia. Y la respuesta fue esta: un coche que visualmente ya se siente diferente. Líneas más afiladas, proporciones más compactas, una silueta mucho más cercana a los deportivos japoneses de la época que a los americanos tradicionales. Y eso no es casualidad, porque este coche no sigue las reglas de siempre. Las rompe. Bajo el capó, el V6 biturbo de 3,0 litros entregaba alrededor de 300 caballos. Pero eso es solo una parte. Tracción integral, dirección en las 4 ruedas, suspensión activa en algunas versiones. Tecnología que no era común en ese momento. Y eso cambia todo. Porque este coche no solo acelera, responde, se adapta. Y eso también se refleja en cómo se ve. Más complejo, más técnico, más enfocado. Hay un dato clave. El Stealth fue desarrollado en conjunto con Mitsubishi, compartiendo base con el 3000 GT,
y eso explica su enfoque completamente distinto. Pero lejos de ser una debilidad, es lo que lo hace especial. Porque este coche no intenta hacer lo que todos esperan. Intenta ser mejor en algo diferente. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Stealth R T-Turbo puede moverse entre los $20,000 y los $50,000, dependiendo del estado. 1999. Ford Mustang SVT Cobra. Este coche sí parece lo que es, pero aún así, sorprende. Porque el Mustang de finales de los 90 ya tenía identidad. Ya era reconocible. Ya no necesitaba reinventarse. Pero en esta versión, se refina. Se vuelve más agresivo, más moderno, más enfocado. Y eso cambia la percepción. Imagina el momento. Ford actualizando el Mustang con el diseño New Edge, líneas más marcadas, ángulos más definidos, una estética más técnica comparada con los años anteriores. Y el resultado es este. Un coche que mantiene la base clásica, pero la lleva a otro nivel. Las superficies más tensas, los detalles más afilados, la forma en que la luz cae sobre la carrocería, todo transmite más intención, más carácter, y eso lo hace destacar. Bajo el capó, el V8 4,6 litros entregaba oficialmente 320 caballos, una cifra fuerte. Pero, como en otros de esta lista, no es solo eso. Porque este coche no solo se siente potente, se ve como tal, y eso es clave en su diseño. Hay un dato importante. El SVT Cobra era la versión más enfocada del Mustang en ese momento. Una interpretación más seria, más completa, más cuidada. Y eso se refleja en cómo se percibe. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mustang SVT Cobra de 1999 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, dependiendo del estado. Y ahora quiero saber algo. De los que llevamos hasta ahora, ¿cuál te parece más interesante en diseño? ¿El Stealth más técnico? ¿O este Mustang más clásico pero evolucionado? Te leo en los comentarios. 1996. Lincoln Mark 8. Este coche no intenta llamar la atención, pero cuando lo hace, es tarde. Porque el Mark 8 es uno de esos casos donde el diseño no grita, no exagera, no intenta imponerse desde el primer segundo. Es suave, muy suave. Pero ahí está su fuerza. Imagina el contexto. Mediados de los años 90, muchas marcas buscando líneas más limpias, más aerodinámicas, dejando atrás formas más cuadradas. Y Lincoln lleva esa idea al extremo. El resultado es este. Un coupé grande, elegante, pero con una fluidez que no era común en coches americanos de ese tamaño. Las líneas son continuas, sin interrupciones, sin cortes bruscos, todo fluye. Y eso crea una silueta que se siente adelantada para su época. Especialmente en la parte trasera. Esa caída, ese diseño limpio, casi minimalista. No intenta impresionar, pero termina destacando. Bajo el capó, el V8 4,6 litros entregaba alrededor de 280 caballos. Una cifra sólida. Pero, nuevamente, no es lo que define al coche. Porque aquí el diseño está por encima de todo. Y ese diseño está pensado para algo muy específico. Eficiencia visual, aerodinámica, equilibrio. Hay un dato clave. El Mark 8 fue uno de los coches más aerodinámicos producidos por Lincoln en ese momento. Y eso se nota en cada línea. No hay exceso, no hay elementos innecesarios. Todo tiene un propósito. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lincoln Mark 8 puede moverse entre los $10,000 y los $25,000, dependiendo del estado. 1994. Chevrolet Impala SS. Este coche no intenta ser bonito, pero termina haciéndolo. Y eso es lo que lo hace tan especial. Porque el Impala SS no sigue ninguna de las reglas típicas del diseño atractivo. No es bajo, no es deportivo en proporciones. No tiene líneas agresivas ni detalles complejos. Es grande, pesado, simple. Y aún así, funciona. Imagina el contexto. Mediados de los años 90. Coches cada vez más aerodinámicos, más redondeados, más suaves. Y de repente, aparece esto. Una berlina grande, completamente oscurecida, sin adornos innecesarios, con una presencia que no intenta agradar. Intenta imponer. Y eso cambia todo. Porque este coche no es bonito en el sentido clásico. Es bonito por actitud, por cómo se planta, por cómo ocupa el espacio,
por cómo se siente. La pintura negra, los detalles mínimos, las llantas, todo está reducido a lo esencial. Y eso le da una identidad muy fuerte. Bajo el capó, el V8 LT1 de 5,7 litros entregaba alrededor de 260 caballos. No es el más potente de la lista, pero aquí, como siempre, no es el número, es el conjunto. Porque este coche no intenta parecer rápido, pero se siente sólido, firme, decidido. Y eso también se refleja en su diseño. Hay un dato clave. El Impala S fue en muchos sentidos una reinterpretación moderna de un concepto clásico. Un sedán grande con carácter, algo que no era común en ese momento. Y eso lo hizo destacar aún más. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Impala S puede moverse entre los $20,000 y los $50,000, dependiendo del estado. 1999. Pontiac Firebird Trans Am Double US6. Este coche no intenta ser sutil, y eso es exactamente lo que lo hace inolvidable. Porque el Trans Am Double US6 representa el otro extremo del diseño de los años 90. Mientras algunos coches buscaban limpieza, equilibrio, líneas suaves, este hace lo contrario. Exagera, y lo hace con intención. Imagina el momento. Finales de los años 90, el diseño automotriz empezando a volverse más contenido, más refinado, y Pontiac decide empujar en otra dirección. Más agresividad, más presencia, más impacto visual. Y el resultado es este. Un coche bajo, ancho, con una postura que parece lista para atacar incluso estando parado. El capó con esas tomas de aire, los faros escamoteables, la parte trasera ancha, todo transmite tensión, todo transmite energía. Y eso lo separa completamente del resto. Porque este coche no intenta gustar a todos. Intenta dejar huella. Bajo el capó, el V8 LS1 de 5,7 litros entregaba alrededor de 320 a 325 caballos. Una cifra fuerte. Pero, como en el Viper, el diseño acompaña esa potencia. Porque este coche no solo se siente rápido, se ve rápido. Y eso es clave. Hay un dato importante. El paquete doble US6 no era solo estética. Incluía mejoras reales en admisión, suspensión y comportamiento. Y eso refuerza aún más la identidad del coche. No es solo apariencia, es coherencia. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Trans Am doble US6 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, dependiendo del estado. 1998 Plymouth Prowler. Este coche no parece real, y aún así, salió de fábrica. Porque el Prowler no sigue ninguna lógica de producción normal. No nace de una necesidad. No responde a una tendencia clara. Es una idea. Una idea llevada demasiado lejos. Imagina el contexto. Finales de los años 90. Diseño cada vez más contenido. Más predecible. Más enfocado en eficiencia. Y de repente, aparece esto. Un coche inspirado en los hot rods clásicos, pero reinterpretado de una forma moderna. Casi experimental. Las ruedas delanteras expuestas, la carrocería mínima. Las proporciones completamente fuera de lo común. Todo parece más cercano a un concept car que a algo que realmente podrías comprar. Y eso es exactamente lo que lo hace tan especial. Porque este coche no intenta parecer lógico. Intenta ser diferente. Y lo consigue. No hay nada igual en su época. Ni siquiera hoy. Bajo el capó, el V6 3,5 litros entregaba alrededor de 250 caballos. No es un coche extremo en rendimiento. Pero nunca fue ese el objetivo. Porque aquí, el diseño es todo. Y ese diseño no intenta convencerte. Te obliga a reaccionar. Hay un dato clave. El Prowler fue uno de los pocos coches de producción en intentar capturar directamente la esencia de los hot rods clásicos sin copiar, reinterpretando el concepto con tecnología moderna. Y eso lo convierte en algo único. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Plymouth Prowler puede moverse entre los $30,000 y los $60,000, dependiendo del estado. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a darte cuenta de algo. La belleza en los años 90 no seguía una sola regla. Era una mezcla. Una década donde algunos coches buscaban equilibrio. Otros exageraban. Y otros simplemente intentaban ser diferentes. Y eso es lo que los hace tan interesantes hoy. Ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video,
¿Cuál te parece realmente el más bonito? El que de verdad te hizo pensar, este es diferente. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver cómo empezó toda esta evolución en diseño, tienes que ver este video sobre los coches más bonitos de los años 80, porque ahí vas a ver una estética completamente distinta. Y cuando lo compares con los 90, vas a entender perfectamente cómo cambió todo. Nos vemos en lo próximo video.